bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a ver física básica sobre los componentes rectangulares de vectores. Lo primero que vamos a construir el concepto gráfico para tener esto bien desarrollado. No es necesario muchas veces hacerlo gráficamente, sino un aspecto más académico. Hacemos en este caso dos rectas perpendiculares. Hacemos el plano, que aquí serían las direcciones. Ese es el origen. Algo importante, esto hay que ser la palabra arriba estar el norte. Yo siempre digo usar un término de no sé. Es un componente, digamos, no sé, pero en forma contraria. Y voy a poner no sé de esta dirección. Entonces, N, O, oeste, sur y este. Entonces, sería no sé. Ese sería el componente para el concepto gráfico que tenemos que manejar. Entonces, veamos lo que ahí está a nivel gráfico. Hacemos nuestro ángulo o nuestro vector, siempre sale del origen. En este caso lo estoy haciendo a mano alzada, dice que tiene una dirección de 75 norte, 75 grados norte. Y dice que nuestro vector, en ese aspecto, va a medir f de 90. Entonces tenemos esa estructura. Lo que nos están diciendo es la componente. La componente son valores o rectas que son una en forma horizontal en el eje, llamémoslo el eje X. En este componente, este sería el concepto del componente AX, y una en Y, que sería el componente AY. Esas son las que vamos a sacar. Obviamente se va a hacer lo que se llama un triángulo rectángulo y vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Entonces tenemos este ángulo mide 75 grados, o llamémoslo mejor que este ángulo mida alfa para tener todas las razones trigonométricas. Este es el componente AY. No hay que sacarlo siempre, vamos a sacar solo en esta para tener todas las fórmulas a mano. AX, el componente AX, y este es el vector F. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya aquí son las razones trigonométricas. La primera razón trigonométrica que vamos a ver es la del seno. Entonces, seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Esa es la fórmula trigonométrica normal. Entonces, en este caso sería seno de alfa, o de cita, podemos llamarlo con ese que está ahí. Dice el opuesto es el componente AY con el vector F. Entonces me piden AY, paso esto a multiplicar. Les digo, el vector F multiplicando por seno de alfa me da la componente AY. De igual manera puedo sacar con otra razón trigonométrica, que sería el coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces decimos coseno de alfa va a ser igual a y, el adyacente, que sería la componente AX, con lo que es el vector F. Entonces está diciendo, pasaría a multiplicar, digo, el vector F multiplicado por coseno de alfa me da la componente AX. Entonces ya con esto tenemos las fórmulas estándar para desarrollar ese valor que tenemos arriba. Tenemos para encontrar el componente AX y el componente AY. Todo lo que me están pidiendo es eso. Entonces, ¿cuál sería la operativa? Entonces indicamos que en este caso vamos a sacar la operativa, que es, bueno, saquemos el ángulo. Dice, bueno, la data de la información que tengo el componente, el vector F, que mide 90 norte,
me dan el ángulo cita, que mide 75 grados, y me están pidiendo las componentes. Entonces ya con esto saco las fórmulas. La primera digo que la componente AX va a ser igual al vector por coseno de alfa o cita. Entonces en este caso, entonces digo, el componente X va a ser el vector que mide 90 por coseno de 75 grados. Obviamente tiene que estar la fórmula o la calculadora en concepto de grados. Lo meten en una calculadora científica, 90 por coseno de 75. Recuerden que la calculadora tiene que ser una D de degree, de grado, o grado, ¿verdad? Si está en español. Entonces le dan el igual. El sistema le va a decir que AX, la componente va a ser 23, yo siempre uso 5 dígitos, o sea, eso es importante implementarlo. Yo siempre uso 5 dígitos, 29, pero en la física muchas veces solo usan 2 dígitos, 371 norte. Ese sería la componente X. La componente Y, vamos a desarrollarlo también. Entonces hagámoslo con este color. Decimos que es lo mismo, tenemos las mismas funciones. Les digo, componente Y va a ser igual al vector F por seno de cita, que en este caso lo tenemos. A Y va a ser igual al vector, sería 90 por el coseno, el seno, perdón, seno de 75. Lo desarrollamos, en vez de coseno ponemos el seno y nos dice que el resultado es 86. La componente Y sería 86,93.332 norte. Y ya tenemos la segunda. Entonces, ¿qué nos da ahora? Vamos a desarrollar el informe. Recuerden que siempre pido un informe a la hora de desarrollar esta cosa. Entonces ponemos un informe. Pueden poner, a mí me gusta hacer la gráfica, su gráfico. Entonces, más que todo para estructurarlo, hacemos la gráfica. No sé, recuerda que se pone de esta forma. Hacemos la componente, cita, que mide 75 grados norte. Este sería 90 norte, que sería nuestro vector. F, perdón, F estaba como que fuera una función. Aquí tenemos la componente Y, es igual a 86,93.332 y a X es igual a 23,29.371. Y ese sería nuestro resultado final. Muchas gracias.